Número 1. Un romance desafortunado. En el bullicio constante de la Ciudad de México, existen innumerables historias que pasan desapercibidas en medio del caos urbano. Sin embargo, la historia del taxista Manuel y su amante, Laura, es una que nunca podrán olvidar. Manuel, un taxista de mediana edad, había estado teniendo una aventura secreta con Laura, una mujer casada. Se reunían discretamente en la ciudad para escapar de las miradas curiosas y los chismes. En una noche lluviosa, acordaron encontrarse en un lugar apartado y poco transitado, lejos de las miradas indiscretas de amigos y familiares. Manuel recogió a Laura en su taxi blanquirrosa, cerca de su casa, y se dirigieron a las afueras de la ciudad. El ambiente estaba cargado de emoción y anticipación, ya que ambos ansiaban el tiempo juntos. Con las calles solitarias se adentraron en un área remota. La conversación en el taxi se volvió íntima y apasionada. Pero de repente, el taxi comenzó a funcionar de manera extraña. Las luces del tablero se encendieron y apagaron intermitentemente, y el motor comenzó a emitir un ruido inquietante. Manuel intentó mantener la calma y con esfuerzo logró detener el taxi en un lugar oscuro y desolado. Laura, nerviosa, miró a su alrededor, sin ver señales de vida o ayuda en algún lado. El ambiente se tornó más inquietante a medida que avanzaba la noche. Manuel trató de encender el taxi sin éxito y finalmente llamó a un mecánico de confianza para pedir ayuda. Mientras esperaban, una sensación de malestar invadió el ambiente. Laura notó que el lugar donde se habían detenido se asemejaba a una antigua tumba abandonada. Los nervios aumentaron cuando escucharon ruidos extraños que parecían provenir de la oscuridad circundante. Voces susurrantes y risas siniestras llenaron el aire. Cuando el mecánico llegó, se acercó al taxi para inspeccionarlo. Sin embargo, en ese momento una figura oscura emergió de las sombras y agarró a Laura con fuerza. Era una mujer de aspecto cadavérico, con ojos vacíos y un vestido antiguo, empapado de sangre. Laura gritó de terror, pero nadie más parecía ver a la aterradora figura. Manuel y el mecánico intentaron ayudar a Laura, pero la figura fantasmal la arrastró hacia la oscuridad y desapareció. La lluvia seguía cayendo mientras Manuel y el mecánico buscaban frenéticamente a Laura, pero nunca la encontraron. Laura se había esfumado sin dejar rastro, como si el taxi y su amante hubieran sido atrapados en una pesadilla sobrenatural. Desde ese día, Manuel nunca volvió a ser el mismo. Atormentado por la desaparición de Laura y las aterradoras visiones que había presenciado en esa noche maldita, la historia del taxista y su amante desaparecida se convirtió en una leyenda de terror en la Ciudad de México, recordando a todos que incluso en medio del caos de la ciudad, el horror puede acechar en las sombras. Número 2. Un payaso maldito era el pasajero. La ciudad se encontraba en un estado de constante actividad, con los letreros luminosos y la agitación de la vida nocturna que la caracterizaba. En medio de este ajetreo urbano, un taxista llamado Luis conducía su taxi por las calles, dispuesto a recoger a cualquier pasajero que necesitara su servicio. Sin embargo, aquella noche iba a experimentar algo que jamás olvidaría. El payaso vestía un traje estrafalario, con colores llamativos y una máscara que ocultaba su rostro. A pesar de su aspecto inusual, Luis, acostumbrado a tratar con personas diversas en la ciudad, aceptó llevarlo. El payaso subió al taxi y a pesar de su apariencia intimidante, su voz sonaba educada y tranquila. Conduciendo por las calles oscuras de la ciudad, Luis notó que el pasajero comenzó a comportarse de manera extraña. El payaso comenzó a hacer comentarios perturbadores, hablando sobre sus deseos de hacer reír a la gente y de cuando disfrutaba asustando a las personas en la noche. La conversación se volvía cada vez más inquietante y retorcida. Con una voz burlona, le dijo que le entregara todo lo que tuviera: dinero, celular, hasta el radio.
Por un momento Luis se negó, pues aquel payaso no tenía un arma o algo con que hacerle daño, pero el payaso se carcajeó de una manera muy espeluznante, abriendo la boca tan grande como el hocico de un animal, emitiendo un grito muy fuerte y horroroso. Dentro de esta podrían verse unos colmillos muy grandes y encías llenas de sangre. Aterrado y desesperado, Luis obedeció las demandas del payaso y le entregó todo lo que tenía. Una vez que el payaso obtuvo lo que quería, descendió del taxi y desapareció en la oscuridad de la noche. Luis, temblando y horrorizado, volvió a la central de taxis para informar lo sucedido a las autoridades. La perturbadora historia de aquel payaso malévolo que se apoderó de su taxi se convirtió en una advertencia para todos los taxistas de la ciudad sobre los peligros que pueden ocultarse detrás de las apariencias y lo inesperado que puede ser el horror en medio de la noche. Número 3. La mujer de la luna llena. En la tranquila ciudad de Cuautla, Morelos, se tejía una leyenda sobre una mujer fantasma que solía abordar taxis en las noches de luna llena. La historia había sido transmitida de generación en generación entre los taxistas locales como una advertencia a no recoger a una misteriosa dama vestida de blanco en la carretera de Cuautla, Cuernavaca, especialmente durante las noches de luna llena. Nadie sabía quién era ni de dónde venía, pero todos coincidían en que su presencia era perturbadora. Una noche de luna llena, Antonio, un taxista veterano, estaba conduciendo por esta carretera, una carretera solitaria rodeada de campos y árboles. La luna iluminaba el camino, creando un ambiente inquietante en medio de la oscuridad. Antonio notó a lo lejos la figura de una mujer que parecía estar esperando al lado de la carretera. Al acercarse, vio a una mujer vestida de blanco, con largos cabellos negros y un rostro pálido y sereno. Era la misma mujer de la leyenda. Aquella figura le hizo señas de detenerse. Antonio estaba pensando en detenerse o no. Por una parte, si se detenía, podría encontrarse con algo malo, pero pensó también que si no se detenía y la mujer necesitaba ayuda, algo malo podría sucederle en aquella oscura carretera, y él jamás podría perdonárselo. Así que paró frente a ella, y la mujer de blanco, con cabello largo de color negro, abordó su taxi. Una vez dentro, la mujer le indicó que la llevara a la entrada de Cañón de Lobos, una carretera que también tiene muchos avistamientos paranormales. Durante el viaje, el ambiente en el taxi se volvió cada vez más opresivo, y Antonio sintió que algo estaba muy mal. La mujer vestida de blanco no emitió un solo sonido, pero sus ojos reflejaban una tristeza y desesperación profundas. El taxista trató de hacer preguntas, pero la mujer no respondió. Finalmente llegaron a su destino, una antigua casona abandonada en la entrada de Cañón de Lobos. La mujer le indicó que se detuviera enfrente de esta casa. Se bajó sin pagarle y se dirigió hacia la casa sin decir una palabra, y Antonio quedó paralizado por el miedo. No se atrevió a seguirla y decidió abandonar el lugar lo más rápido posible. La perturbadora historia de la mujer fantasma que abordó el taxi de Antonio se convirtió en una advertencia para los taxistas locales, quienes aprendieron que a veces, en medio de la oscuridad de la noche, los encuentros con lo sobrenatural pueden tener consecuencias inimaginables. Número 4. Un asesino serial. Hace varios años, en una ciudad no muy lejana, un taxista llamado Juan vivió una experiencia aterradora que lo marcó para el resto de su vida. La noche en que recogió a un pasajero que resultó ser un asesino serial es una historia que aún perturba sus sueños. Era una noche tranquila en la ciudad y Juan conducía su taxi como lo hacía habitualmente. Mientras transitaba por una calle oscura y solitaria, un hombre llamado Carlos levantó la mano para pedir un taxi. Juan se detuvo y Carlos se subió al vehículo. Al principio todo parecía normal y Carlos le dio una dirección en las afueras de la ciudad. A medida que avanzaban, la conversación con Carlos se tornó inquietante. Hablaba de manera tranquila y fría,
pero las palabras que salían de su boca eran perturbadoras. Comenzó a relatar historias macabras sobre crímenes y asesinatos que había cometido en el pasado. Detalles horripilantes que helaron la sangre de Juan. El taxista intentó no mostrar su miedo y continuó conduciendo, esperando que el pasajero no notara su incomodidad. Carlos siguió hablando sobre cómo había evitado ser capturado por la policía y cómo planeaba continuar con sus asesinatos. Sus historias eran cada vez más detalladas y espeluznantes. Juan empezó a sentir un temor creciente y deseó que el viaje llegara a su fin lo más pronto posible. Finalmente, llegaron a la dirección que Carlos había proporcionado. Cuando el taxi se detuvo, Carlos se volvió hacia Juan con una sonrisa siniestra y dijo: «No te preocupes, no serás uno de mis asesinatos». Acto seguido, salió del taxi y se perdió en la oscuridad de la noche. Juan, temblando de miedo, inmediatamente llamó a la policía para informar sobre el inquietante encuentro que había tenido. Describió a Carlos y las historias que había compartido durante el viaje, esperando que pudieran atrapar a ese peligroso individuo antes de que cometiera más crímenes. La historia de Juan se convirtió en una advertencia para los taxistas y para cualquier persona que pueda encontrarse con extraños en la noche. A menudo, el horror puede ocultarse detrás de una apariencia aparentemente común, y nunca se sabe quién podría estar sentado en el asiento trasero de un taxi. La experiencia dejó una cicatriz profunda en Juan, quien desde entonces siempre mira con sospecha a sus pasajeros y nunca olvidará el terror que experimentó aquella fatídica noche. Número 5. Los extraños pasajeros del taxi de Julio. Hace algunos años en la Ciudad de México circulaba una inquietante leyenda urbana acerca de un taxista llamado Julio. Aparentemente su taxi era más que un simple vehículo, era una puerta a lo desconocido. Julio era un hombre de mediana edad que había trabajado como taxista durante décadas. Sin embargo, comenzó a notar algo extraño cuando las sombras de la noche cubrían la ciudad. Los pasajeros que abordaban su taxi a altas horas de la madrugada eran diferentes a los demás. Sus ojos brillaban con un fulgor extraño, y sus solicitudes de destino eran lugares inusuales y remotos que la mayoría de la gente nunca había oído mencionar. Un cliente en particular, un hombre de apariencia pálida y vestimenta anticuada, subió al taxi de Julio una noche lluviosa. Le pidió que lo llevara a un cementerio abandonado en las afueras de la ciudad. Julio sintió un escalofrío recorriendo su espalda, pero no pudo resistirse a cumplir con su solicitud. Durante el viaje, el cliente le contó historias macabras sobre el lugar y la oscura energía que allí residía. Desde que aquel hombre abordó su taxi, Julio sintió una mala vibra. Parecía que estas personas era el protagonista de todas esas historias tan macabras. Julio comenzó a sentir que estaba atrapado en una pesadilla interminable. Su taxi, en lugar de seguir las leyes de la física, parecía obedecer las reglas retorcidas del inframundo. Los pasajeros se volvían cada vez más grotescos y aterradores, hablando de horrores indescriptibles que habían presenciado. Finalmente, en una noche de luna llena, Julio recogió a un pasajero que era más aterrador que todos los demás. Este ser sin rostro y vestido de harapos le ordenó que lo llevara a un lugar desconocido en las profundidades del bosque de Chapultepec. La sensación de mal agüero que emanaba de su pasajero era insoportable. Cuando llegaron al destino, Julio sintió una presión en el pecho y una opresión en su mente. El pasajero sin rostro desapareció en la oscuridad y Julio perdió la conciencia. Cuando despertó, se encontraba solo en medio del bosque de Chapultepec y sin signos de su taxi o del pasajero. Había perdido horas o quizás días de su vida. Julio nunca volvió a ser el mismo, pues todos los recuerdos que tenía de sus servicios de taxi
siempre tenían que ver con historias macabras y realmente perturbadoras. Coméntanos si alguna vez has experimentado algo sobrenatural en un taxi. Si te gustó el video, dale like y comparte. Suscríbete al canal y activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos nuevo video. Nos vemos en el próximo para más historias perturbadoras.